Llegar acá y ver que no había nada, yo creo que ahí fue, como que me picó este bichito de decir ya, si nadie lo está haciendo, algo falta por hacer. Este cargo es necesario, alguien lo tiene que hacer, y cuando me di cuenta que nadie lo iba a hacer, lo tuve que hacer yo. Yo creo que quizá en varios momentos a todos nos ha pasado de que está la sensación de que hay que hacer algo, pero nunca hay nadie que se atreva a hacerlo. Hacía falta esa chispa que creo que nosotros vinimos a aportar. Ese yo creo que es como el primer pasito a ser representante, el estar en esa situación y decir ya, hay que hacer algo. Desde hace muchos años viene una situación de crisis en el movimiento estudiantil donde hay ideas, pero no falta quien dé un paso al frente para llevarlas a cabo. Y claro, en esta búsqueda de sentirme perteneciente a Viña, siendo persona foránea, igual fue como ya, me tengo que introducir en esto, conocer este mundo. Cuando yo llegué a la universidad en el año 2022, no había centro de estudiantes hace muchos años. Funcionábamos a través de una asamblea que yo lo encontré en ese momento como fascinante, así, el tema de la horizontalidad, de poder entre todos tomar decisiones y tomar como acciones respecto de lo que queríamos. A veces funcionaba, otras veces no. En la asamblea cualquiera puede tomar cualquier rol, pero en realidad en la práctica lo que sucedía era que en realidad estábamos los mismos siempre, lo que un poco debilitaba la orgánica de psicología. Así que me propuse también trabajar para que eso mejorara. Mi primer acercamiento fue cuando exactamente me topó una prueba con otra, muy importante. Yo estaba muy preocupada, entonces me vi en la obligación de conversar con mi jefa de docencia, que en ese momento era Manuela García. Y ella me enseñó muchas cosas en esa conversación que fue muy tensa, pero yo aprendí mucho de cómo conversar, qué decir, qué mecanismo utilizar, como por ejemplo a quién hablarle primero antes que llegar a jefa de docencia. Desde mi época ya, desde colegio, que en verdad siempre me he sentido como llamado un poco como a un rol de representante. Yo en esos tiempos igual había sido centro estudiante, pero a cargo de delegado de deporte. Pero me quedó ahí las ganas, la motivación de seguir más, de adentrarme más quizá en este mundo. Y después de tanto pensarlo dije, bueno, voy a tomar el cargo de presidente. Bueno, mi cargo fue de vinculación académica en el Centro de Estudiantes de Psicología. Soy consejera de facultad de la Facultad de Filosofía y Educación, por lo tanto represento a los estudiantes de Sausalito y del Castillo en Historia, de todo lo que es FILED. Cuando ya conocí la mayoría de los ramos y entendí la dinámica de la escuela, fue cuando me di cuenta que faltaban algunas cosas, faltaba conversación con docentes, conocer a docentes, comprender cuál era su función y labor, mucho más allá de la universidad incluso. Y fue ahí donde creí pertinente crear este cargo. Y lo creé y lo dirigí yo. Y ahí fue que también armamos como nuestra lista, llamamos gente para crear un proyecto en común que surgió también de no solo la necesidad de abordar las necesidades del estudiante en materia como académica, sino sobre todo cómo fortalecer los vínculos entre estudiantes, el sentido comunitario también. Mira, era 2022, veníamos de un contexto social de años previos bastante agitados en lo que era la conciencia social de Chile. Creo que eso tuvo mucho que ver en que generaciones como la mía, que venía recién llegando a la universidad, tuvieran una chispa diferente. Desde el comienzo se planteó como la idea, no hay centro de estudiantes, ¿por qué no hay un centro de estudiantes? Y ahí igual estuvo mi compañero el Ángel, que fue como el motor de preguntarnos constantemente por qué no hay un centro de estudiantes, como falta algo quizás para que las ideas se lleven más a fondo, como poder encontrar soluciones a estos debates que teníamos todo el rato en asambleas. Porque creíamos que era el camino para incentivar de mejor manera la participación estudiantil en espacios de representación. Entonces es lo que intentamos hacer nosotros y a lo largo de estos años es lo que hemos estado haciendo para alcanzar lo que tenemos hoy, que es una escuela mucho más robusta, con más representantes estudiantiles, más interés y finalmente fue un camino largo, pero que se destaca por esa chispa que nosotros logramos traer y encontramos también que podíamos compartir con el resto. De redescubrir o de reconstruir o incluso redefinir qué es la participación estudiantil, qué es el movimiento estudiantil y cómo al final podemos construir, que encuentro que una de las cosas más importantes para cada representante estudiantil, qué es la comunidad en lo que es la universidad. Uno como estudiante, al principio en el centro de estudiantes llega a consejo de escuela, que es literalmente una mesa cuadrada en la que están todos los docentes.
y en la que uno se siente como no se siente parte, no se siente que está en el lugar que tiene que estar. Igual llegué al espacio, por ejemplo, de consejos, a las reuniones de trabajo que teníamos con la escuela con mucho miedo. Me da vergüenza opinar, quizás levantar la mano. Alguien que nos ayudó mucho en ese sentido fue el profesor Luis Ahumada, que recuerdo, creo que no sé si el primero o segundo consejo, que estuvo sentado al lado nuestro y nos dijo: chicos, es su derecho estar aquí. Decía como, chiquillos, si quieren opinar, háganlo. El espacio que tienen aquí al lado de nosotros es para ustedes. Ustedes también tienen la capacidad de poder opinar y de poder incidir también en lo que ocurre dentro de la escuela. El presidente de psicología, estudiante de la PCB. Bueno, lo que yo recuerdo de las movilizaciones de este año, que nos tocó justo a nosotros, esta movilización fue en respuesta a muchas cosas que ocurrieron, a una seguidilla de situaciones que ya fue como ya, basta. La universidad nunca se tomó en serio como las cosas que ponían como las quejas sobre la mesa. Nunca las vio, yo creo que eso explotó este año y trajo consigo como una rabia increíble, como en verdad una participación que nunca habíamos visto. Cuando ya hay un compromiso, ya hay algo armado y te comunican a última hora que tienes que cancelar todo, yo creo que eso fue la gota que rebasó el vaso. Fue la gota que nos dijo como ya, nosotros hemos tratado en todo momento de mantener un diálogo, de conversar, de ir en búsqueda también de distintas personas de la universidad para poder hablar y no nos estaban dando ese espacio. Y ahí fue que ya estalló todo. Yo recuerdo mucho en ese tiempo haberme hecho la pregunta: ¿para quién es la universidad? ¿Es para los catedráticos? ¿Para los académicos? ¿O es para los estudiantes? ¿Es para la sociedad? El paro, en verdad, yo la pasé pésimo, fue súper como trágico las cosas que iban pasando día a día, como en verdad yo despertaba para estar 6 horas en una reunión y al otro día tener que enfrentar, comentar esto y gente no sabía la realidad de las cosas, conflictos. Eso también implica mucha pega, sobre todo para el rol de estudiantil, porque nosotros, claro, siempre vamos a querer que las necesidades de nuestros compañeros y compañeras sean escuchadas. Logramos finalmente conseguir esa victoria de que para que el futuro los consejeros estudiantiles también tengan voz y también derecho a voto en el consejo. Además, conseguir un representante en el consejo para los trabajadores de la universidad. Y eso llevó también a un diálogo súper constructivo que no terminó cuando terminó la paralización. Y hubo un diálogo bien bonito entre distintas carreras respecto de qué demandas seguíamos viendo y de cómo podíamos, como propia facultad, seguir como articulándonos en ese sentido. Y hasta el día de hoy, o sea, hoy día no nos llegan mensajes diciéndonos como, oigan esto del paro. Entonces se ve un cambio positivo. Pasé de estar un poco desde la sombra, a ocultarme detrás del resto de mi compañero, a pasar al frente. El estar con un otro te ayuda como persona y como estudiante y como representante. Decirles que no pasen por afuera, por Avenida del Bosque. Yo las insto a entrar. Aprovechar las instancias que te da la universidad y el sentirse protagonista como estudiante es como lo principal para poder abarcar a la universidad. Ese es el futuro en realidad, como un poco de construir los moldes tradicionales de hacer política estudiantil y construir unas propias mucho más locales y dialogadas también. Habiten el espacio, que la universidad apropiense y la hagan suya. Este espacio es en el que quizás más tiempo vayan a pasar de aquí en muchos años. Yo sé que muchos de ustedes que puedan ver esto en el futuro también tienen una chispa interior que a veces da miedo atreverse a compartir o a mostrar, y atrévanse, vale la pena. Buscar el bien común, que de repente se pierde entre tanto individualismo. Coincidimos en este espacio, agradezcámonos y cuidémonos como somos personas de valor y démonos este cariño de que avanzamos juntos y podemos hacer las cosas siempre juntos. Por más ideas que tenga o por más visiones que tenga, no son nada si es que no las pongo en un diálogo con un otro que las valore o que las critique y que a partir de la conversación con la comunidad se pueda impulsar la transformación y también, en este caso específico, la participación estudiantil. Y que todos logremos sentirnos como felices, gratos y sobre todo como
bienvenido, que queramos estar aquí y decir que aquí estoy. Puedo decir firmemente que esto es una escuela orgullosa de sus estudiantes y orgullosa de sus representantes, así como también los mismos estudiantes son estudiantes agradecidos y orgullosos de la escuela en la que son parte.